Muchas veces he escuchado que cada persona es libre de elegir su destino. Yo la verdad no estoy de acuerdo, y mi motivo no son teorías ni suposiciones mías. Yo formo mi criterio basándome en mis propias experiencias. Cuando digo que no estoy de acuerdo en que exista el libre albedrío, lo digo porque al menos en lo que he podido observar entre mi familia y otras personas cercanas, uno nace ya con el futuro marcado. Me explico, mi bisabuelo durante la gran parte de su vida fue dueño de un rancho y su respectivo ganado. En una ocasión, un borracho se metió a la propiedad de mi bisabuelo. Iba armado y empezó a disparar contra los animales. Por supuesto que mi bisabuelo salió con su escopeta y disparó al borracho, pero para cuando eso pasó, el tipo ya había matado a 3/4 partes del ganado de mi bisabuelo. Aquel incidente no fue una elección, sino más bien una serie de circunstancias que aparentemente ya estaban predestinadas. Debido a lo que sucedió, y siguiendo las costumbres arraigadas en el lugar donde vivía mi bisabuelo, tenía el derecho de reclamar a la familia del intruso todas las pertenencias que considerara necesarias para compensar el valor de los animales que el borracho había matado. Si la memoria no me falla, los animales sacrificados por el hombre ebrio fueron los siguientes: un caballo, 3 toros, 9 vacas, y entre borregos y cabras sumaban alrededor de 30 animales en total. La compensación que mi bisabuelo podía reclamar no se limitaba solo al valor de los animales, también abarcaba las crías que podrían haber tenido y los productos que se podrían haber obtenido a través de su explotación, como quesos, leche y lana. Era un monto considerable, y la familia del borracho fallecido se encontraba en una situación complicada. Aunque mi bisabuelo se quedó con el taller de herrería del difunto, esto no resultó ser suficiente para reparar los daños causados. Con la aprobación del encargado del pueblo, mi bisabuelo decidió tomar medidas más drásticas. Para equilibrar las pérdidas, se le permitió quedarse con la hija menor del hombre fallecido, autorización que en esos tiempos y en ese contexto se consideraba una forma de compensación. Así, la joven se convirtió en la esposa de mi bisabuelo, y de esta unión nacieron mi abuelo y sus hermanos. A todo esto, como era todo un enredo, volver a poner en marcha el rancho centrado en la ganadería, mi bisabuelo tomó la decisión de dedicar su terreno a la siembra. Al mismo tiempo, se las arreglaba para dirigir el taller de herrería, y con las ganancias de este último emprendimiento, logró poner en marcha la nueva faceta agrícola. Mi bisabuelo tuvo la bendición de tener 4 hijos varones. A 3 de ellos los instruyó en las complejidades del cultivo, enseñándoles los secretos del manejo de la tierra para la siembra. A mi abuelo, por otro lado, le transmitió los conocimientos necesarios para liderar con maestría el taller de herrería. Entre las chispas y el fragor del taller, mi abuelo cruzó caminos con mi abuela, porque la familia de ella era clientela habitual. La descendencia de mis abuelos consistió exclusivamente en niñas, así que a medida que mi abuelo envejecía, se planteó la necesidad de asegurar la continuidad del taller de herrería. Con el deseo de dejar un legado, buscó a un joven competente que pudiera llevar las riendas del taller cuando ya no estuviera. El elegido fue el hijo mayor de un buen amigo de mi abuelo. Este joven resultó ser un prodigio con el metal, mostrando un talento innato para el trabajo con hierro y acero. Con el tiempo, el taller floreció aún más bajo su habilidosa dirección. Ese hábil artesano terminó por contraer matrimonio con la hija mayor de mis abuelos. De esa unión nací yo. Cuando me adentré en la secundaria, comencé a echar una mano en el taller de mi papá. Ahora, ese taller es mi responsabilidad, no porque fuera mi única opción en la vida, sino porque a pesar de haber completado la universidad, decidí mantener viva la tradición que ha perdurado en mi familia durante tantos años. Aunque no me desenvuelvo directamente en la forja de metales, mis estudios universitarios me brindaron la capacidad de transformar la herrería en un próspero negocio. Actualmente, cuento con 5 empleados bajo mi dirección.
Mi papel se centra más en la gestión y administración del taller, aunque no soy un herrero en el sentido tradicional, mi negocio representa la continuación de la herrería, que mi bisabuelo manejó con esmero. Mi bisabuelo, inicialmente beneficiado por la ganadería, se vio obligado a cambiar de rumbo debido a un incidente con un hombre ebrio. Después de todo, si aquel borracho no hubiera causado estragos en el ganado de mi bisabuelo, las cosas se habrían desarrollado de manera completamente diferente. Es curioso, como un evento aparentemente negativo puede tener ramificaciones que afectan a generaciones futuras. La tragedia que llevó a la pérdida masiva de animales también resultó ser el punto de partida para una nueva etapa en la vida de mi bisabuelo. La necesidad de recuperarse de las pérdidas lo llevó a una decisión inesperada, casarse con la hija menor del hombre fallecido, cambiando el curso de la historia de mi familia. Si mi abuelo no hubiera nacido de esa unión, las cosas habrían tomado un rumbo diferente. Su género, al ser niñas, generó la necesidad de contratar a un hombre para operar la herrería familiar. Este suceso, en última instancia, llevó al encuentro y matrimonio de mis padres. La herrería, bajo mi dirección, se ha transformado en un negocio próspero. Nos especializamos en atender a una clientela de clase media alta hacia arriba. Cada pieza que sale de nuestro taller lleva consigo un diseño elaborado, ya que nos negamos a trabajar en proyectos minimalistas. Aunque algunos clientes buscan cosas más simples, siempre insisto en que independientemente de la simplicidad, el trabajo será diseñado y ese diseño tendrá su costo. Este enfoque no solo define nuestro estilo, sino también la clientela con la que elegimos trabajar. Al cobrar como diseños completos, nos aseguramos de evitar tratos con clientes de presupuesto limitado. La verdad es que preferimos tener clientes dispuestos a pagar por la calidad y originalidad de nuestro trabajo, y eso nos permite mantener precios elevados. La filosofía de negocio que adopté se basa en la idea de que aquellos con recursos económicos altos no escatiman en gastos cuando encuentran algo que les gusta. Esta mentalidad nos ha permitido no solo mantener un nivel de calidad elevado en nuestras creaciones, sino también asegurar la continuidad del negocio a lo largo del tiempo. Tampoco trabajo para millonarios, pero yo diría que el promedio de mis clientes gana al mes por lo menos 40,000 pesos. Los trabajos que hacemos están tan bien hechos que no tenemos la necesidad de andar buscando clientes. Todo aquel que ha solicitado nuestros servicios nos recomienda, y así por una recomendación, fue que el 2019 conocí a doña Mercedes, una señora de unos 60 y tantos años, muy fina y de mucho dinero. Esa señora, sin duda, era todo un enigma, desde la forma en que se expresaba hasta su apariencia y comportamiento peculiar. Hoy en día, no es raro encontrarse con personas cubiertas de tatuajes, pero lo que resulta excepcional, al menos desde mi perspectiva, es ver a una mujer de edad avanzada adornada con tatuajes por doquier. En ambas muñecas tenía un ojo tatuado, 3 triángulos decoraban su cuello, una pequeña estrella de 7 puntas se asomaba cerca de una de sus orejas y cada uno de sus dedos estaba marcado con anillos tatuados. Los trabajadores me llegaron a decir que la señora llevaba un tatuaje en la espalda. Yo no sabría decirles si eso era cierto o no, pero los trabajadores decían que cuando iba al taller con el cabello recogido, se le podía ver un tatuaje que se extendía de hombro a hombro. Además de los tatuajes, los accesorios que elegía para vestir eran, por decirlo de alguna manera, igualmente singulares. Pulseras adornadas con cruces inusuales, un collar con la figura de la triqueta y sus aretes eran de pequeñas calaveras. Repito, yo sé que algunas de estas cosas pueden ser normales en gente de hoy, sobre todo en adultos jóvenes, pero ella era una señora de más de 60 años, y era una señora elegante, de clase, por eso su apariencia llamaba tanto la atención. Doña Mercedes era dueña de una especie de casa para señoritas, el lugar que la señora administraba era algo así como un internado, era un lugar grande, yo diría que de construcción eran unos 400 metros, dividido en 3 pisos, además de un patio bastante amplio.
No sabría decir con exactitud cuántas muchachas vivían ahí, sé que eran más de 10 y menos de 15, lo digo por la cantidad de habitaciones que tenía el lugar, eran 7 habitaciones. De esas 7 habitaciones una era individual, 2 tenían litera, y las otras 4 habitaciones eran para 3 personas, pero el lugar no estaba al 100% de ocupación. Por eso les digo que eran entre 10 y 15 las muchachas que vivían ahí. Según lo que yo llegué a platicar con doña Mercedes, ahí recibían a las muchachas a partir de su primer periodo y podían salir hasta que cumplían 17 años. Los padres de las muchachas tenían que pagar 4,000 pesos mensuales, lo que cubría comidas, vestimenta, accesorios de higiene personal y la educación que recibían, la cual era especial. A lo largo de los varios años que pasaban ahí, recibían materias como química, biología, herbología, historia, teología, astrología, medicina, geología, lenguas antiguas y otras cosas medio raras. El primer trabajo que doña Mercedes solicitó fue cambiar las rejas de todas las ventanas. Fueron 4 diseños diferentes, además de que fueron diseños demasiado específicos, pidió un diseño para la única ventana de la única habitación individual. El diseño incluía un pentagrama medio camuflado con el resto del diseño. En cuanto a las habitaciones con literas, el diseño de las rejas llevaba varios triángulos entrelazados. Para las otras 4 habitaciones, el diseño consistía en 9 círculos unidos por líneas que se extendían en todas direcciones, y para las rejas de todas las demás ventanas del inmueble, el diseño era una media luna mezclada con un sol. En todos los años que he diseñado rejas para ventanas, jamás me habían solicitado cosas tan específicas. La señora Mercedes quedó muy contenta con el trabajo que le hicimos, porque los diseños quedaron tal cual ella los había solicitado, además de que quedó todo listo, incluyendo la instalación, en la misma semana que ella lo solicitó. Después de que terminamos la instalación de las rejas, doña Mercedes, como agradecimiento, nos invitó a todos a comer. El comedor que doña Mercedes tenía en ese lugar era impresionante, una mesa de cristal para 16 personas. Y en esa ocasión fue la primera vez que vi a las muchachas que vivían ahí, lo cual fue raro, porque cuando fui a tomar las medidas de todas las ventanas, no vi a ninguna muchacha. Tampoco mientras hacíamos la instalación de las rejas, no tengo idea de dónde estaban ellas. El punto es que cuando nosotros y doña Mercedes nos sentamos en el comedor, fueron algunas de las muchachas las que se encargaron de servir la comida. Su atuendo podría describirse como un tipo de uniforme, aunque no de manera exacta. Las muchachas llevaban tacones negros, medias negras, una falda de longitud media y color negro. Completaban su vestimenta con sudaderas que no tenían un color específico. Cada una de las 4 muchachas que nos atendieron tenía una sudadera de un color diferente. Recuerdo claramente que una llevaba una sudadera roja, otra una azul oscuro, la tercera una en tono entre amarillo y café, y la última tenía la sudadera blanca. Unos 5 meses después, doña Mercedes volvió al taller para solicitar otro trabajo, quería cambiar el portón, el que tenía ella era de reja, como casi todos los portones de las casas, de los que se puede ver de un lado al otro, y lo quería cambiar por uno cerrado, no liso porque también tenía su diseño. Pero el diseño era relieve sobre las hojas de metal. Recuerdo claramente que desde la primera vez que doña Mercedes llegó al taller para solicitar las rejas de las ventanas, nos pidió expresamente que ni yo ni ninguno de los trabajadores tomáramos fotos. Así que, lamentablemente, no tengo imágenes para mostrarles, pero bueno, hay que respetar lo que el cliente pide. Después de terminar con el portón, pasó más de un año sin que doña Mercedes pidiera un trabajo grande. Claro, cada 2 o 3 semanas encargaba alguna cosa más sencilla. Recuerdo que en una ocasión le hicimos la reparación del enrejado de un balcón, también reforzamos la protección de las escaleras y nos llevó unos adornos que estaban algo desgastados para que los dejáramos como nuevos. Doña Mercedes siempre fue una señora agradable. No diría que éramos amigos,
pero nos llevábamos bastante bien, y cada vez que venía al taller, teníamos pláticas amenas. En una de esas charlas, le pregunté cuántas maestras tenía para atender a las muchachas de su internado. Resultó que ella era la única, que se encargaba de la educación de las señoritas. Doña Mercedes no solo era dueña del lugar, sino también la rectora, cuidadora y educadora de esas jóvenes. Ella misma les enseñaba a preparar los alimentos para que no tuviera que encargarse de eso. Las muchachas, por su parte, eran responsables de mantener el lugar limpio y en orden. Era fascinante ver cómo todo funcionaba a la perfección, sin necesidad de la intervención de terceros. Doña Mercedes llevaba un control meticuloso de cada aspecto de su internado, y esa autogestión tan eficiente era un testimonio de su dedicación y la disciplina que inculcaba en las jóvenes que ahí residían. Era evidente que la señora era una mujer bastante preparada. Me intrigaba su capacidad para mantener este lugar seguro, sin la presencia de ningún guardia a la vista o algo por el estilo. Mi duda era que al ser un lugar en el que únicamente había mujeres, y todas menores de edad, pues si a alguien se le ocurría meterse podría terminar en una enorme tragedia. La respuesta que me dio la señora me dejó muy intrigado. Me contó que ya había enfrentado situaciones difíciles en 2 ocasiones. En estos eventos, personas habían intentado ingresar al lugar con intenciones oscuras. La primera vez fue un hombre, y la segunda vez, 3 individuos se atrevieron a irrumpir en el espacio. Ambos incidentes habían llevado a situaciones desagradables y en ambas ocasiones los intrusos tuvieron que ser sacados del lugar cubiertos con una manta blanca para ir directo a la morgue. Doña Mercedes las preparaba para enfrentar cualquier amenaza. A mí eso no terminaba de cuadrarme, porque no creo que una señora de más de 60 años pueda enseñarle artes marciales a unas niñas, pero cuando le pregunté al respecto, su respuesta fue demasiado ambigua. Me dijo algo así como que el cuerpo no era lo único que se podía utilizar para defenderse. Dudo mucho que ella les enseñara a usar armas de fuego, así que en realidad no tengo idea de a qué se refería con esas palabras. A principios de febrero, doña Mercedes fue al taller a solicitar un trabajo grande. Ella quería cambiar todas las puertas, pero no solamente las del internado, sino también las de su casa. Aprovecho para aclarar que hasta ese momento, yo pensaba que la señora vivía dentro del internado, pero al parecer solamente estaba ahí para realizar sus funciones, pero no pasaba las noches en el lugar. En fin, en el internado había un total de 13 puertas y en la casa de la señora Mercedes había 7 puertas, así que teníamos que tener 20 puertas listas con su diseño tan exótico, pintadas y colocadas para el jueves de la primera semana del mes de marzo. Ni un día antes ni un día después quería esas puertas instaladas en esa fecha específicamente. No tengo idea del por qué y la verdad no le pregunté. El diseño del forjado de las puertas ya no fue tan sutil como habían sido los diseños de los anteriores trabajados que nos había pedido. Las 20 puertas tenían el mismo diseño. Me resultaría imposible describirlo con precisión, pero sí les puedo decir los símbolos que tenía. Era el ojo ese que es de Egipto, una pirámide, un pentagrama, un símbolo que jamás había visto, pero que a todas luces se hacía obvio que tenía algo que ver con el diablo. También había una especie de eclipse con cuernos y la estrella de los judíos. Todos los símbolos estaban integrados al diseño de una forma tan precisa que cuando le enseñé el borrador a un amigo, que era experto en diseño, me dijo que ni siquiera a él se le hubiera ocurrido algo tan perfectamente integrado. Me recalcó que la señora debía tener unos conocimientos muy avanzados para poder haber ideado algo como eso. Las puertas estuvieron terminadas e instaladas el día que doña Mercedes lo especificó. Después de eso, le realizamos algunos otros encargos menores durante 6 meses, hasta que a principio de octubre, curiosamente justo cuando llegó un nuevo obispo a la ciudad, doña Mercedes fue al taller a visitarme, para platicarme que iba a tener que cerrar su internado. No fue específica sobre el motivo del cierre.
Ella me entregó un sobre con una buena suma de dinero y 2 juegos de llaves, me pidió que el 25 de ese mes fuera tanto al internado como a su casa a retirar las 20 puertas y me especificó que el metal debía fundirlo y que podía regalarlo, tirarlo o lo que quisiera, pero no quería que yo reutilizara el metal fundido de las puertas. El dinero que había dentro del sobre era lo suficiente como para seguir sus instrucciones al pie de la letra, sin hacer ni una sola pregunta. Sin embargo, no regalé lo que quedó luego de fundir las puertas, ahí lo tengo, guardado, arrumbado en un rincón del taller. Lo más interesante de todo, es que los trabajadores me han dicho, que de vez en cuando pasan cerca del lugar donde está eso, pueden escuchar voces de mujeres que dicen cosas que ellos no pueden entender. Relato anónimo.